Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo de su localidad. Les damos la bienvenida por parte de la Fundación Cultivando Lazos, Red Ambiental de Venezuela y Raíces Universitarias de Venezuela. Agradecemos a las instituciones públicas, privadas, ONG y público en general por atender a la convocatoria del ciclo de conferencia virtual Efectos de los derrames petroleros sobre los sistemas acuáticos en Venezuela. La ponencia de hoy es dirigida por el ingeniero naval, especialista en inspecciones navales, Carlos Laya, quien es técnico superior universitario en mecánica naval. También es ingeniero naval, egresado del Instituto Universitario Politécnico de la Fuerza Armada Nacional. Cuenta con una especialización en inspecciones navales en la Universidad Marítima del Caribe. Cuenta con diversos diplomados en gestión de negocio marítimo, alta gerencia empresarial y dirección organizacional, derecho marítimo internacional, comercio exterior. Es miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, es miembro tipo C de la Sociedad Latinoamericana de Operadores de Monoboyas y Terminales Marítimos Petroleros. Es miembro de la International Association of Marine and Shipping Professionals. Fue instructor de la Cátedra de Estructura de Buque en la UNEFA. Ha publicado artículos técnicos relacionados con la carga de buques tanque y la gestión de terminales de petróleo en la revista Mundo Naval. Cuenta con experiencia en consultoría naval, inspecciones navales, gestión, operación y consultoría de operaciones portuarias en terminales marinos de petróleo y gas. Laboró en PDVSA por 12 años en el terminal marino El Palito. Actualmente se desempeña como Senior Naval Engineer en el terminal marino de Takoradi, operado con Genser Energy Ghana. Hoy nos acompaña con el tema Diseño de los buques tanque como medida de prevención para evitar la contaminación de los cuerpos de agua. Les recordamos que la ronda de preguntas se realizará al finalizar la ponencia. Adelante, ingeniero. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches desde donde me encuentro localizado, por acá en Ghana. Es un placer para mí compartir hoy día con ustedes humildemente todo el conocimiento y las vivencias que les pueda aportar. Y de igual forma espero que pueda aprender algo de ustedes también. Pues, como dicen por allí sabiamente, una de las mejores formas de aprender es enseñando, porque siempre hay una retroalimentación de parte y parte. Pues entonces espero también poder, si es posible, aprender algo de ustedes con sus aportes o sus inquietudes o preguntas. Pues. En primer lugar, quiero aclararles que esta ponencia la estoy desarrollando como una colaboración con los amigos de las distintas fundaciones que están organizando estos eventos de suma importancia para crear conciencia ambiental en nuestro país, en Venezuela, ¿no? Y como les dije, esto es a título personal, no represento a ninguna institución, ninguna ONG, ni ninguna empresa en específico. Es una colaboración personal que estoy prestándole a los amigos de las fundaciones. Y esta presentación se basa en un evento que tuvimos en el año 2014 en la Capitanía de Puertos de Puerto Cabello. En esa oportunidad funcionaba en la Capitanía de Puerto Cabello lo que se llamaba el CREPAT, algo así como el Comité de Respuesta contra Derrames en Cuerpos de Agua, algo así, más o menos traducía las siglas de ese organismo. En esa oportunidad se organizó un evento con varias ponencias, con personal de PDVSA, personal de LINEA y de otros organismos, referente al tema de la prevención de los derrames en cuerpos de agua. Entonces, más o menos es una adaptación de lo que me tocó exponer en ese momento, en ese evento que se llevó a cabo en el 2014 en la Capitanía de Puerto Cabello. Yo le agregué unas cosas, tengo que aclarar y ser honesto con ustedes, hay cosas que no me dio tiempo de actualizar, sobre todo algunas normas técnicas, que vamos a ver ya en el transcurso de la presentación.
pero que siguen teniendo vigencia. De repente han cambiado, pero han cambiado de nomenclatura. Por ejemplo, si una regla se llamaba, una regla de las que le voy a mencionar, se llamaba la regla 24X, por decir algo. Hoy día es la misma regla, pero ahora se llama 25Y, por decir algo, un ejemplo. Pues. Pero sigue teniendo vigencia. En esencia, es la misma regla. Pues. Solo que estas reglas internacionales, sobre todo las reglas de la OMI, son puestas a revisión por lo menos cada 2 años por la Asamblea General de la OMI y los distintos comités que hacen vida en la OMI. Uno de ellos es el Comité de Seguridad Marítima y el otro es el Comité de Protección Ambiental. Entonces, ellos están constantemente actualizando las reglas y más que todo no eliminan, sino agregan. Entonces, cada vez que agregan, puede ser que la nomenclatura cambie. Más, sin embargo, la esencia de las reglas que les voy a mencionar en esta presentación, sigue siendo la misma y sigue teniendo vigencia. Solo que esto se realizó en el año 2014, pues, y sinceramente, de aquí, del año 2014 hasta la fecha, han cambiado algunas cosas, pero las reglas siguen teniendo vigencia. Pues la esencia de la regla sigue estando allí. Lo único que si investigan, puede ser que la regla ya no se llame como se llama en la presentación que les voy a dar, porque en el 2014 estaba actualizada hasta esa fecha. Ahora en 2020 ya por lo menos han pasado 6 años y se han agregado cosas nuevas. Pues. Y lo que puede haber cambiado en este momento, es la nomenclatura, pero el procedimiento de cálculo que les voy a presentar allí sigue siendo el mismo, la esencia sigue siendo la misma. Entonces, en ese aspecto les pido me disculpen si alguno de ustedes en la comunidad que está haciendo vida hoy día en este foro tiene conocimiento de esos reglamentos que vamos a estudiar aquí y se da cuenta de que alguna regla no se corresponde con el nombre que les estoy nombrando en la presentación, es por eso, pues, porque esto fue hecho en el 2014 y en verdad no me dio chance de actualizar hasta la fecha de hoy. Sin embargo, les aseguro que la esencia del cálculo es la misma. Es la misma y sigue teniendo vigencia en cualquier parte del mundo. Bueno, sin más preámbulos, estoy abierto a comenzar la presentación para no quitarles más tiempo. Sé que a lo mejor tienen algunos compromisos familiares, a lo mejor acaban de salir del trabajo y están cansados, al igual que yo, pero vamos a darle inicio entonces, amiga Iris, a la presentación, a la ponencia. ¿Ya puedo compartir, Iris? Sí, adelante. Ok. ¿Ve la presentación ahí? La podemos ver. Sí, la pueden ver. Ok, ya voy a comenzar a darle entonces, ya va. Ok. Ok. Vamos a comenzar entonces. Bueno, fíjense, tenemos pautado para el día de hoy la siguiente agenda, ¿no? Como vamos a hablar sobre las medidas de cómo el diseño del buque influye de manera proactiva en la prevención de los derrames de petróleo causados por los buques, valga la redundancia, lo primero que deberíamos hacer es definir el buque, ¿no? Y definir el buque desde varias ópticas. Nosotros generalmente definimos el buque primero desde una óptica marítimo-legal, desde la óptica del derecho marítimo, y después nos podremos ir a una definición técnica y a una combinación de la parte legal y la parte técnica como tal. De igual manera, tenemos que definir el concepto de seguridad marítima, porque está muy asociado a lo que vamos a desarrollar hoy, ¿entiendes? Y cómo todas esas normas internacionales, estándares internacionales de seguridad marítima, de una manera u otra, contribuyen a la prevención del derrame de hidrocarburos producido por los buques desde etapas tempranas de diseño. Desde que se diseña el buque, ya se visualiza el concepto de seguridad y protección medioambiental. Entonces, eso es muy importante tenerlo en claro y es más o menos en lo que vamos a enfatizar el día de hoy en esta presentación. Vamos a desarrollar en tercer lugar qué aspectos abarca la seguridad marítima, cuáles son los paradigmas que viven dentro del concepto de seguridad marítima, algunos antecedentes
que ayudaron a impulsar el concepto de la seguridad marítima aplicada al diseño del buque en el campo de la prevención del derrame de hidrocarburos. ¿Qué normas técnicas de diseño para la protección contra derrame de hidrocarburos son aplicables en líneas generales? Hay muchas normas, pero dado la limitación de tiempo que tenemos, vamos a hacer énfasis en las principales y en las más comúnmente conocidas. Luego vamos a estudiar el papel que desempeñan las sociedades de clasificación en la construcción y mantenimiento del buque, qué herramientas informáticas y tecnológicas se aplican en la operación del buque y que de igual manera redundan en el concepto de prevención de derrame de hidrocarburos en la mar o en cuerpos de agua. Unas pequeñas pero pertinentes conclusiones, y después ustedes tienen a ver la libertad de hacer el tipo de preguntas que, no solo preguntas, aportes, pues, porque como les dije, estoy abierto a aprender de ustedes también. Pues. Aquí no estoy buscando solo preguntas, sino que ustedes aporten también algo. El que tenga algo que aportar, que tenga la libertad de hacerlo, porque nadie es dueño absoluto de la verdad, como dicen por allí. Entonces vamos a comenzar de una vez con, fíjense, la definición de buque. Vamos a definir el buque en líneas generales y después nos vamos a lo particular, que es lo que nos atañe el día de hoy, el buque tanque como tal. En nuestra legislación nacional en Venezuela tenemos la Ley General de Marina y Actividades Conexas, la cual expresa en su artículo 17, abro comillas para leer, se entiende por buque toda construcción flotante apta para navegar por agua, cualquiera sea su clasificación y dimensión, que cuente con seguridad, flotabilidad, estabilidad. Toda construcción flotante carente de propulsión se considera accesorio de navegación. O sea que la condición que establece nuestra legislación nacional es que debe ser una construcción flotante, apta para navegar por agua, que cuente con seguridad, fíjese este concepto, cuente con seguridad, flotabilidad, estabilidad, ¿verdad? Y sea cualquiera su dimensión, independientemente de si es un buque grande, buque pequeño, pero debe cumplir con estas condiciones: seguridad, flotabilidad, estabilidad. El convenio SOLAS, el convenio de seguridad de la vida humana en la mar, del año 74, con su protocolo del año 88, establece en la parte A, regla número 2, este convenio es un convenio de la Organización Marítima Internacional. Como ustedes saben, la ONU tiene varias agencias independientes. Una de esas agencias es la Organización Marítima Internacional, la cual es un organismo consultivo perteneciente a la ONU, que se encarga de la regulación y emitir estándares y recomendaciones en todo lo que tiene que ver con el aspecto de las operaciones marítimas a nivel comercial. O sea, todo lo que es marina mercante, actividad marítima a nivel internacional, está regido por los instrumentos y estándares de la Organización Marítima Internacional, que es un organismo consultor o consultivo dependiente de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, este convenio, el SOLAS, que significa seguridad de la vida humana en el mar, establece esta definición, abro comillas: a los efectos de las presentes reglas, y salvo de que se exprese en contrario, se entenderá, literal F, por buque de pasaje, un buque que transporte al menos, no leo bien acá, 12 pasajeros. Por buque de carga, todo buque que no sea buque de pasaje. Y por buque tanque, un buque de carga construido para el transporte a granel de cargamentos líquidos de naturaleza inflamable. ¿Ven? Entonces, el convenio SOLAS más o menos va abarcando desde el concepto de buque de pasaje y por descarte va evolucionando hasta lo que es el buque tanque como tal. Tenemos otro convenio, igualmente, que tiene como fuente la Organización Marítima Internacional, que es el convenio MARPOL 7378, anexo 1, regla 1. Este convenio está destinado exclusivamente a la prevención de la contaminación de los mares por los buques, pues. O sea, los buques pueden ser producto, pueden producir contaminación no solo por derrame de hidrocarburos. Los buques contaminan la atmósfera debido a las emisiones de sus máquinas propulsoras. Pueden contaminar el ambiente por la generación de basura que se produce a bordo, por derrame de químicos,
etcétera. Entonces, este convenio abarca todas esas fuentes de contaminación que pueden provenir desde los buques. Están contempladas en el convenio Marpol 7378. Exactamente, el anexo 1 se dedica a lo que es específicamente de hidrocarburos, la prevención de la contaminación de hidrocarburos a través de los buques, en específico buque tanques. Entonces tenemos en el numeral número 4 de esta regla, de la regla 1, lo siguiente: por buque petrolero se entiende todo buque construido y adaptado para transportar principalmente hidrocarburos a granel en sus espacios de carga. Este término comprende los buques de carga combinados y buques tanques quimiqueros, tal como se definen estos últimos en el anexo 2 del presente convenio, cuando estén transportando cargamento parcial de hidrocarburos a granel. O sea, este convenio, lo que se establece en este anexo de este convenio, puede ser aplicado también a buques que transporten productos químicos a granel cuando ellos eventualmente transporten un hidrocarburo. Y esto se da. Hay muchos buques quimiqueros que eventualmente pueden cargar gasolina, diésel, o sea, pueden cargar no solamente cargas químicas a granel, sino pueden cargar también petroquímicos y refinados. Entonces, en este momento, cuando ellos hacen cargas de hidrocarburos en sus compartimientos de carga, es aplicable el anexo 1, a pesar de que el anexo 1 es específicamente para buque tanque petrolero. Pero los quimiqueros también, si un quimiquero en un momento dado transporta gasolina, diésel o cualquier otro derivado de los procesos de refinación, se le aplicaría el anexo 1 de igual manera. Continuemos por acá. Ok, y por aquí yo les presento una definición a grosso modo que yo estructuré sobre lo que es un buque tanque en específico. Fíjense bien, un buque tanque es un buque de carga especialmente concebido, diseñado y construido para el transporte de hidrocarburos líquidos a granel en sus espacios de carga, bajo condiciones de seguridad, eficiencia, rentabilidad económica y que cumple con los estándares internacionales en materia de seguridad y protección del medio marino. Fíjate que este es un concepto que abarca ya más o menos la parte, es más general, pues, ¿entiendes? Y les quiero hacer mucho énfasis en esto: condiciones de seguridad, eficiencia y rentabilidad económica. Cuando hablamos de buques, y hablamos de buques de carga, en este caso de buques de buques petroleros que cargan hidrocarburos, tenemos que hacer énfasis en esto: seguridad, eficiencia y rentabilidad económica. Porque de nada nos sirve tener un buque diseñado 100% seguro, 100% eficiente en cuanto a los aspectos operacionales, pero si no nos da rentabilidad económica, estamos haciendo un diseño que se va a quedar en el papel, pues. Se va a quedar en el papel porque, como les dije, el negocio marítimo, la marina mercante, lo que busca a final de cuentas es una rentabilidad económica. Y nosotros, desde nuestro campo de acción, lo que tenemos es que combinar esos tres factores: seguridad, eficiencia y rentabilidad económica. Esos tres factores deben convivir, deben estar de la mano desde tempranas estados de diseño del buque, desde etapas tempranas de diseño del buque, durante la operación y durante toda la vida útil del buque hasta que llegue hasta el final de su vida útil y sea desguazado. Deben convivir la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad económica. De otra manera, no estaríamos haciendo rentable el negocio marítimo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces se enfatiza el diseño solamente en la rentabilidad económica y se sacrifica seguridad, o se enfatiza no solamente seguridad, pero se reduce la rentabilidad económica. Entonces hay que tener un equilibrio entre todos esos factores que intervienen en este concepto que les estoy desarrollando hoy día. Ahora vamos a pasearnos a grosso modo por el concepto de seguridad marítima. Fíjense, la seguridad marítima y portuaria podríamos definirla como la rama de la seguridad industrial que abarca la seguridad en todos los aspectos que comprenden la aventura marítima y la interfaz buque-puerto. Cuando hablamos de aventura marítima, hablamos de, más que todo, la travesía, todas las vicisitudes que se producen en el buque y su tripulación durante la travesía desde un punto A a un punto B. Y la interfaz buque-puerto es todo lo que ocurre
durante la estancia del buque en puerto, ya sea una operación de transferencia de carga o de descarga. Eso es lo que llamamos interfaz buque-puerto. Aventura marítima e interfaz buque-puerto. La seguridad marítima abarca esos dos aspectos. La aventura marítima más la interfaz buque-puerto. En este sentido, se ocupa de aspectos materiales, como es el buque y el muelle, la infraestructura portuaria, aspectos organizacionales, los cuales comprenden la compañía armadora o la compañía que es dueña del buque como tal. Cuando hablamos de armador, estamos hablando del dueño del buque. Aspectos ambientales, aspectos humanos, como son las condiciones de trabajo y la formación de las tripulaciones, de todas esas personas que van a operar el buque, como tripulantes y como oficiales del buque. Aspectos técnicos y legales, para de esta forma lograr que la actividad marítima se desarrolle de manera segura, eficiente y económicamente rentable para todos los actores del comercio marítimo internacional. ¿Sí? Vean la similitud al final en el último párrafo, enfatizo nuevamente seguridad, eficiencia y rentabilidad económica. ¿Sí? La seguridad marítima debe abarcar eso, debe convivir con eficiencia y con la rentabilidad económica. Ok, y básicamente el concepto de seguridad marítima, básicamente lo podemos encontrar en el lema fundacional de la Organización Marítima Internacional, que más o menos en español dice lo siguiente: buques más seguros en mares más limpios. El que quiera entender qué es seguridad marítima es eso, esa oración. Seguridad marítima es buques más seguros en mares más limpios. O sea, lograr la seguridad del buque, lograr la seguridad de la carga que se transporta del buque, lograr la seguridad de la vida humana de quienes hacen vida en el buque, como tripulantes y oficiales, y lograr la protección del medio marino o el medio acuático donde hace vida el buque durante todo su tiempo de operaciones. Entonces, por eso hablamos buques más seguros, pero en mares más limpios. O sea, de nada ganamos con que un buque sea seguro, pero que contamine. Puede ser que un buque sea seguro, pero está contaminando, entonces no estamos cumpliendo con la premisa del concepto general de seguridad marítima como tal que establece la Organización Marítima Internacional. Ok, en cuanto a los aspectos que abarca la seguridad marítima, como ya les dije, básicamente están los aspectos materiales que comprenden lo que es el buque y el terminal como tal o el puerto, la instalación portuaria. Estos aspectos nacen desde el diseño, el mantenimiento y la operación del buque a lo largo de toda su vida útil. Entonces, debemos diseñar el buque para que sea seguro, eficiente y económicamente rentable. Debemos darle el mantenimiento adecuado, ¿verdad? Y debemos operarlo adecuadamente durante toda su vida útil, ¿sí? Para cumplir con esas premisas, con las premisas de seguridad, eficiencia y rentabilidad económica. Y por supuesto, si cumplimos con todo eso, estamos garantizando la protección del medio marino como tal. Ok. Otros aspectos son los aspectos ambientales. Estos aspectos están asociados de igual manera con el diseño, la operación y con lo que nadie quiere llegar a lo último, a los planes de contingencia. Pues. Cuando se llega a la ejecución de los planes de contingencia, algo falló por acá. Algo falló en el diseño, algo falló en la operación, algo falló. Y nadie quiere llegar a esto porque es muy difícil remediar los daños que se producen por un derrame de hidrocarburos producto de un buque, ¿entiendes? Entonces, nadie quiere llegar a esto porque incluso hay empresas que han sido víctimas, han producido derrames de hidrocarburos, empresas navieras, y esas empresas se han perdido, se han ido a la quiebra como tal. Pasa lo mismo cuando en aeronáutica hay empresas que se les cae un avión y motivo de eso, de todos los reclamos y todo ese tipo de consecuencias económicas y legales que acarrea un accidente de aviación donde muere una gran cantidad de gente, hay empresas que han tenido que cerrar. Lo mismo ha pasado con empresas navieras, pues, que han producido derrames de hidrocarburos y han tenido que cerrar porque no han podido con todo lo que se les viene encima. Pues. Nadie quiere de verdad llegar a esto, a los planes de contingencia, porque ya cuando se llega a eso, el daño está hecho. El daño está, por tal motivo hay que trabajar en el diseño, en la operación y en el mantenimiento para evitar daños ambientales en un futuro. Ok. En cuanto a los aspectos humanos que abarca la seguridad marítima, tenemos diferentes aspectos.
Uno de ellos es condiciones de trabajo de quienes hacen vida a bordo, de la tripulación y los oficiales. Esto está regulado por el Convenio de Trabajo Marítimo del año 2006. Este convenio tuvo una enmienda en Manila, en la ciudad en Manila, Filipinas, en el año 2010. Esto abarca lo que es ergonomía y condiciones de trabajo para todas las tripulaciones. Porque si una tripulación está cómoda, está segura, tiene buenas condiciones de trabajo, eso repercute en la seguridad de las operaciones como tal. Entonces, con eso se van a minimizar de cierta manera la ocurrencia de accidentes a bordo. Porque como algunos de ustedes deben sospechar, el gran porcentaje de accidentes marítimos que se producen, una de las mayores causas o la mayor causa es el factor humano. Y en esto intervienen factores como la fatiga del personal, factores psicológicos. Hay que verle la cara a estar 6 meses montado en un barco sin ver a la familia, sin ver a los seres queridos, con una presión de trabajo increíble. O sea, este negocio es difícil, pues. Entonces, este convenio de trabajo marítimo del año 2006, con su enmienda del 2010 de Manila, trata eso, pues. Trata de que las tripulaciones tengan a bordo condiciones mínimas de ergonomía y condiciones de trabajo aceptables para el desarrollo de su función. Por otra parte, los factores humanos también debemos enfocar lo que es el aspecto de formación, titulación y competencias de la gente de mar, de esas personas que van a operar el buque. Entonces, esto lo especifica el convenio sobre normas de formación, titulación y guardias para la gente de mar de la OMI. Este convenio es de la OMI. El MLC es de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y este es de la Organización Marítima Internacional, el STCW. ¿Entiendes? Entonces tenemos, el STCW abarca lo que es la formación, la titulación y competencias de la gente de mar. De igual manera tenemos las normas OSIN que nos dan unos estándares de formación y competencias para las personas que operan terminales marinos de petróleo. Pues ahí estamos hablando ya de la interfaz buque-puerto. No solamente enfatizar en la formación y las competencias de los tripulantes de los buques. Cuando se produce la interfaz buque-puerto, también debemos enfatizar en que el personal que está en el terminal cargando o descargando el buque cumpla de cierta manera con determinadas competencias profesionales, determinadas competencias de conocimiento y de entrenamiento para llevar a cabo correctamente y de forma segura esa interfaz buque-tierra desde el punto de vista de una operación de carga o descarga. También debemos mencionar acá lo que es la salud y la medicina marítima. En este sentido tenemos el Reglamento Sanitario Internacional del año 2005 que nos habla de la salud de las tripulaciones. Y esto hoy día está muy en boga con la pandemia que tenemos actualmente, azotando a toda la humanidad. Entonces, uno de los riesgos que se producen en un buque son los riesgos biológicos, el riesgo de contraer enfermedades de distinto tipo. Y el Reglamento Sanitario Internacional, de cierta manera, minimiza la presencia de esos riesgos en las tripulaciones y en las personas que van a bordo del buque con motivo de esa interfaz buque-puerto. Pues, ¿entiendes? Entonces, ese es otro factor muy importante también, porque una tripulación segura, unos marinos seguros, unos oficiales seguros que tienen buenas condiciones de salud y están bien atendidos desde el punto de vista de medicina marítima, aparte de tener una buena formación y contar con buenas competencias profesionales, garantizan la seguridad de la operación, ya sea en la navegación o ya sea en el momento que estén descargando o cargando en un terminal. Otros aspectos relacionados con el factor humano son la protección y la seguridad física. Esto está regulado por el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, que es un código de la OMI también, de la Organización Marítima Internacional. ¿Por qué? Porque con esto se pretende es minimizar los riesgos de que los buques sean usados para acciones delictivas, más que todo, y se han usado también como elementos del terrorismo internacional. Entonces, esto surgió como consecuencia de los hechos del 11 de septiembre. A nivel mundial se comenzaron a preguntar y a evaluar escenarios. Dice, mira, si eso pasó con unos aviones, ¿qué podría pasar con un buque, por ejemplo? Si alguien secuestra un buque gasero a su máxima capacidad y lo hace explotar frente a una ciudad o frente a un puerto. Ya sabemos lo que pasó hace poco en
en Líbano. ¿Qué pasaría si un buque gasero lo hacen explotar frente a un puerto en una operación determinada? Si alguien ajeno al buque o dentro del mismo buque hace un acto de sabotaje y produce un daño de esta magnitud. De igual manera, esto previene la ocurrencia de delitos en los buques, pues ya sea de prevención del narcotráfico a través de los buques, prevención de los polizones a bordo de los buques, etcétera, etcétera. Es un factor que también hay que considerar, pues, porque imagínense un sabotaje de un buque tanque que haga que el buque se parta en dos y puede producir un derrame de cantidades catastróficas, pues entonces hay que enfatizar también en lo que es la protección y la seguridad física del buque, los controles de acceso al buque, los protocolos de seguridad al buque en diferentes escenarios. Aquí, por lo menos en África, tenemos la situación de la piratería. Aquí es típico la piratería y usted ve que los buques llegan a puertos. Yo nunca había visto eso, por lo menos en el Caribe, en Venezuela, donde trabajé, nunca había visto eso. Aquí tú ves un buque que llega y el buque, toda la cubierta, lo que es la baranda que bordea el buque en toda su cubierta, está forrada con alambre de púas. Todo, todo, todo. Porque los piratas, esos tipos son acróbatas, pues. Los piratas se le pegan al buque con un bote y se suben. Entonces, aún así que le forren toda la cubierta con alambre de púa, los tipos se suben a bordo con el buque en marcha, con el buque navegando. Entonces, ese es un escenario que se evalúa, sobre todo aquí en África, pues. Pero en otros países de repente habrá otros escenarios que habrá que tomar en cuenta, pues, en lo que es la protección y seguridad física del buque y de la instalación portuaria como tal. Ok, vamos a estudiar ahora, vamos a pasearnos por los distintos paradigmas que hacen vida en la seguridad marítima y que de una manera u otra influyen en la prevención de derrames de hidrocarburos en la mar. Fíjense, en este aspecto tenemos un paradigma material, ¿eh?, que está regido por el convenio MARPOL 7378 y por una norma, un estándar americano que es la OPA 90, Oil Pollution Act, del año 1990. Esta norma, la OPA 90, nace de una manera reactiva, si se quiere, a raíz del accidente del buquetanque Exxon Valdez. Es bueno aclararles algo, que la historia y el desarrollo de la seguridad marítima y la protección del medio marítimo se han escrito con sangre y con petróleo. O sea, cada vez que sucede un accidente, los organismos internacionales que regulan esta materia actúan de forma reactiva, buscan qué fue lo que pasó, las causas, y emiten normas o actualizan normas para evitar que esto se vuelva a suceder, o por lo menos que por las mismas causas no se vuelva a repetir. De igual manera pasa en el negocio de la aviación comercial, es lo mismo. Solo que en la aviación comercial es solamente vidas humanas que se pierdan y la contaminación es mínima. En cambio, en el medio marino se pierden vidas y se producen grandes catástrofes ambientales también. Bueno, ese es el paradigma material que básicamente está regido por esto, por el MARPOL 7378 y la regla OPA 90. Aunque esta regla OPA 90 es una regla exclusivamente del gobierno americano, prácticamente es de obligatorio cumplimiento por todos los buques del mundo, porque si usted es dueño de un buque y quiere que su buque tanque vaya y cargue petróleo o descargue petróleo en Estados Unidos, ese buque tiene que ir diseñado de igual manera, no solamente con los estándares de MARPOL y de las sociedades de clase, debe ir diseñado también con los estándares de la OPA 90, porque si no el buque no va a entrar a ningún puerto americano, no va a entrar. ¿Sí? Entonces, es un aspecto a considerar en el diseño del buque, se considera tanto el reglamento MARPOL, las normas de clasificación emitidas por las sociedades de clase, de las cuales vamos a hablar con posterioridad, y la OPA 90. A pesar de que no es mandatorio, es una norma unilateral emitida por Estados Unidos, sabemos que el que quiera hacer negocio con Estados Unidos tiene que adaptarse a eso. Entonces, todos los buques hoy día son diseñados bajo este estándar de igual manera. Tanto el MARPOL, las normas de clasificación y la OPA 90, todo lo que es buques tanque. Tenemos un paradigma que tiene que ver con el factor humano, que es el de la formación, y está regido básicamente formación y titulación y competencia a la gente de mar por el convenio STCW 7598, perdón, aquí me equivoqué. Este convenio simplemente establece un estándar sobre todos los programas, básicamente le voy a decir, establece un estándar sobre los programas de estudio y competencias profesionales y guardias que deben llevar
regir la vida operacional de todos los que hacen la vida en la mar, de todos los que trabajan a bordo de un buque, ya sea como tripulantes, como oficiales, etc. Todo el que esté a bordo de un buque en labores operacionales y de gestión, que forme parte de la tripulación, se rige bajo convenio de formación STCW. Entonces, básicamente es un estándar universal, porque en un momento dado se determinó de que, si bien la profesión de marina es una profesión muy romántica, con muchas tradiciones, llegó un momento que se pensó que había que estandarizar la formación del marino, pues. Estandarizar la formación del marino para evitar la ocurrencia de accidentes y para garantizar la seguridad tanto de la vida humana de quienes hacen vida en el buque, como la protección de la misma carga que transporta el buque y la protección del medio marino, pues. Y eso se logra de cierta forma con lo que es la formación, estableciendo estándares y competencias para todo aquel que trabaje a bordo de un buque. Pero esto no es suficiente, pues. No es suficiente tener un paradigma material, un paradigma de formación y competencias del personal, si se tiene una empresa que trabaja también como una bodega, como diríamos coloquialmente en Venezuela, ¿no? Entonces se estableció también un paradigma de gestión, que es básicamente regido por el Código Internacional de Seguridad Marítima o el código ISM. Este es un código que es como, ¿cómo explicarle? Es como sería un código, una norma ISO 9000 de calidad, pero orientada a la seguridad. Establece estándares que debe cumplir la compañía dueña del buque, dueña u operadora del buque en materia de seguridad y protección ambiental. Y esto contempla auditorías, certificaciones, una persona específicamente dedicada a la gestión y la aplicación de ese código en la compañía, que se le llama el DPA, persona designada en tierra, pues, la persona que es un gerente o alguien de la directiva de la compañía generalmente, que tiene bajo su responsabilidad que se lleve a cabo correctamente todo lo que se ha establecido en el código de gestión de seguridad de esa compañía. Entonces, eso funciona tanto para el buque como para los procesos internos de la compañía. El buque debe cumplir con unos procesos operacionales que están regidos por ese código y la compañía, a su vez, en tierra, en su departamento de mantenimiento, de seguridad, debe cumplir también con unos estándares, unos lineamientos para trabajar en conjunto en aras de garantizar la seguridad operacional del buque y la protección del medio marino. Todos esos tres paradigmas, básicamente, engloban lo que es el concepto de seguridad marítima. Ok. A continuación nos vamos a pasear por ciertos antecedentes que contribuyeron, como les dije, de manera reactiva en la formulación de ciertos estándares para la prevención de derrames de hidrocarburos producidos por buques tanques. Tenemos el desastre del buque tanque Torre Canyon, que se produjo en marzo de 1967. Esto fue producido por un error de navegación, encalló cerca de las islas Sorlingas, provocando uno de los mayores desastres ambientales en las costas de Inglaterra y Francia. Este accidente impulsó lo que es el CLC 69, el Código de Responsabilidad Civil de 1969. El buque tanque Amoco Cádiz, que se hundió el 16 de marzo de 1978, cuando se partió en dos en las costas de Bretaña. El Exxon Valdez, quien cayó el 24 de marzo del 89, impulsó básicamente la aparición de la regla OPA 90 de Estados Unidos y también impulsó las enmiendas que se produjeron en 1992 al convenio Marpol, donde se estableció la regla 13F y otras reglas más. El Prestige, que es de más reciente data, en el año 2002, 13 de noviembre del 2002, este buque reportó una brecha en su costado estribor que inicialmente fue de 17 metros de longitud y fue creciendo hasta alcanzar los 35 metros. Cuando el buque estaba siendo remolcado a los fines de ser alejado de las costas españolas, motivado a que los españoles no quisieron aceptar el buque en ningún puerto ni en ningún espacio de refugio, se negaron a aceptar el buque en sus costas. A pesar de que ellos declararon emergencia, se trató de remolcar el buque para alejarlo de las costas españolas y en ese momento el buque se partió en dos y derramó
la gran mayoría de su carga la derramó al mar. Esto impulsó controles más estrictos del buque por parte de las sociedades de clase en lo referente a la fatiga de materiales. Porque una de las hipótesis que cobra más fuerza en este accidente fue la fatiga de material, y se responsabilizó, en ese momento inclusive se responsabilizó a la sociedad de clase. Se dijo que se produjo un monitoreo muy deficiente o muy pobre por parte de la sociedad de clase del buque en cuanto a la integridad estructural del casco del buque. Pues. Puede ser que esto sea verdad, todavía no se ha establecido a ciencia cierta cuál fue el origen exacto de esto, pero sí hay algo de cierto en esto. Sí, los buques son propensos a partirse en medio del mar o atracados en puerto, ya sea por fatiga de material, por mala estiva o mala distribución de la carga, que en marina se llama estiva, pues, un mal manejo de la carga a bordo, puede hacer que un buque se parta en dos, o un temporal demasiado fuerte puede hacer que un buque eventualmente se parta en dos. Y aunado esto, si el buque es muy viejo y ya ha estado sometido a 20 años, 30 años de fatiga, es muy propenso a que esto ocurra, el buque se parta en dos. Y esto es muy común, este riesgo es muy común tanto en buques tanque como en buques graneleros, en buques que transportan cargas secas a granel, que es buques mineraleros, lo que llaman buques bulk carrier, pues, buques de carga seca a granel, y en buques tanqueros, de más de 100 metros de eslora sobre todo. Ok, fíjense, ahora vamos a ver qué normas técnicas de diseño aplican a grandes rasgos para evitar los derrames de hidrocarburos en la mar. Como ya les habíamos dicho, la Organización Marítima Internacional emite ciertas normas, ciertos estándares internacionales que previenen de cierta manera lo que es la ocurrencia de accidentes y por ende la contaminación de los mares con motivo de esos accidentes, pues, sobre todo en el aspecto de los buques tanques. Uno de ellos es el Convenio de Seguridad de la Vida Humana en el Mar, otro es el Convenio MARPOL 7378. Tenemos los códigos especiales como el Código de Quimiqueros, por ejemplo. Hay códigos como el Código de Buques Gaseros y otros muchos códigos más. Ok, en cuanto a las normas técnicas de diseño para evitar los derrames de hidrocarburos en la mar, lo que establece la OMI, fíjense, tenemos estos instrumentos técnicos. El MARPOL 7378 en su anexo 1, regla 13E. Esto puede ser que haya cambiado, como les dije anteriormente, pero la regla sigue siendo la misma y la metodología de cálculo sigue siendo la misma. Para no aburrirlos mucho, les digo aquí más o menos. La aplicación se establecen las dimensiones mínimas que deben tener los tanques de lastre laterales. Un ancho de más de 2 metros y una altura del doble fondo de la manga entre 15 o 2 metros, cualquiera de ellos dos. Tenemos la regla 13F también, que establece las dimensiones que deben tener los tanques de lastre laterales en función del peso muerto del buque. La regla 22 del mismo anexo, que establece las dimensiones probables de la extensión de averías en el costado y el fondo a los fines de calcular el derrame hipotético de hidrocarburos. Esto es muy importante, de esto vamos a ver un ejemplo ahora más adelante. La regla 23, que establece las fórmulas matemáticas empleadas para calcular los eventuales volúmenes que se podrían derramar desde un buque tanque a la hora de un accidente, ya sea por daños en el costado, una colisión por un costado, o si un buque se vara en una playa, en un fondo rocoso o en un arrecife, que los daños en el fondo del buque podrían también ocasionar un derrame de hidrocarburos en la mar. Entonces, hay una metodología matemática, hay un modelo matemático que te establece, en función de las dimensiones del buque, qué tanto podría derramar ese buque a la hora de una colisión por un costado o a la hora de una ruptura del casco en su fondo, ya sea por una varada o por X, pero siempre se establece un mínimo de lo que se puede derramar en cualquiera de estos dos escenarios. Y esto es importante tenerlo. Esto se hace desde el diseño también, eso se cuenta con esa información. Y como les dije, se debe combinar, el diseño del buque debe abarcar el dimensionamiento de los tanques de carga de manera tal de que los tanques a la hora de un accidente derramen lo mínimo posible, pero que a la vez sean eficientes, pues la dimensión del tanque sea eficiente
para que el aspecto económico sea rentable económicamente hablando. Pues. Porque si usted de repente hace tanques muy pequeños, estás haciendo que el buque sea seguro 100%, pero de repente la eficiencia económica la vas a tirar por el costado porque vas a tener que usar más bombas, más tuberías, más potencia instalada en la máquina para manejar más bombas, para poder descargar de tanque por tanque. Entonces hay que llegar a un equilibrio en esto. La regla 24 establece los criterios para dimensionar los tanques de carga del buque. Establece cuál va a ser el mínimo volumen de los tanques de carga del buque como tal. Tenemos también el convenio SOLA, que es el convenio de seguridad de la vida humana en el mar. Fíjate, de la regla 56 del capítulo 2.2, establece la ubicación de los espacios de máquina en los buques tanques, dónde están ubicadas las bombas de carga, etcétera, etcétera. La regla 6.2 del mismo capítulo 2.2 establece las condiciones de parámetros de operación que debe reunir el sistema de gas inerte instalado en los buques tanques como medio de protección contra incendios en los espacios de carga. ¿Qué pasa? Esta regla es muy importante porque el no contar con un sistema de gas inerte puede producir una explosión en el interior de un tanque de carga. El gas inerte, ¿qué es lo que hace? El gas inerte básicamente, a grandes rasgos, desplaza el aire y el oxígeno que está contenido en el tanque de carga, lo desplaza y lo sustituye por un gas inerte, el cual va a evitar que una chispa, inclusive una chispa dentro del tanque de carga, sería imposible que se produzca una explosión. Pero si usted no tiene gas inerte, usted va a tener 2 porciones en el tanque, porque el tanque nunca lo va a llenar al 100%. Cuando un buque toma carga a full capacidad, generalmente es hasta 95% de su capacidad que lo llegan al tanque, y como mucho al 98%. Entonces, el restante 5 o 2% es un espacio que va a quedar de vapores que son productos de los productos que se transportan. Pues imagínense un tanque de 10.000 barriles en un barco, un tanque de 10.000 barriles de gasolina, pero usted no lo va a cargar con 10.000 barriles, lo carga con 9.800 barriles o 9.500 barriles de gasolina, que sería el 95%, y en los restantes 5.000 barriles, ese espacio que queda ahí, eso se van a producir vapores, motivado la inflamabilidad del tipo de carga que está transportando, pero es peligroso llevar la carga con la fase líquida y la fase de vapor que está en ese 5% restante de capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Usted debe desplazar esos vapores inflamables que se producen allí dentro del tanque, desplazarlo ¿con qué? Con gas inerte, para evitar cualquier eventual producción de una chispa o un punto caliente que se produzca y pueda generar una explosión de esos vapores. Acuérdense que cuando usted combina un material inflamable con oxígeno y calor, es lo que llaman el triángulo de fuego. Pues ahí se produce de una manera irremediable un incendio o una explosión. Entonces lo que busca el gas inerte, en el caso del buque tanque, es eso, eliminar uno de esos factores, que en este caso sería el oxígeno presente en el aire, y de una manera u otra también desplazar esos vapores inflamables, desplazarlo sustituyéndolo por gas inerte como tal. Este caso se vio muy bien en el buque tanque Sancinena. No recuerdo ahorita exactamente, eso creo que fue en 1956, si mal no recuerdo, fue en un terminal de Texas. El buque explotó en pleno puerto. Estaban haciendo, ni siquiera estaban cargando, tengo entendido, creo que estaban haciendo lavado de tanques, y producto de los gases que se produjeron dentro de los tanques de carga, hubo una explosión que destruyó el buque y destruyó parte del puerto. Fíjense, aquí lo que les iba a hablar sobre las normas técnicas de diseño para evitar derrames de hidrocarburos en la mar. El convenio MARPOL, en lo que se refiere a diseño, establece cómo debe ser la limitación de los tanques de carga del buque. Pues. O sea, y establece una metodología de cálculo para determinar, en caso de un eventual accidente, ya sea una colisión por un costado o una ruptura del fondo del casco del buque,
se podría determinar con un modelo matemático, una formulación específica que ellos establecen, se podría determinar cuánto sería lo que el buque derramaría, por lo menos cuánto, un estimado como mínimo, cuánto derramaría el buque. Y esto es muy importante porque a la hora de un plan de contingencia, ya la gente tiene a la mano, a la hora de un accidente, puede visualizar el escenario que le viene encima, ¿entiendes? Entonces, esto fue una bonita experiencia que nosotros desarrollamos cuando yo trabajé en el terminal marino El Palito. Nosotros íbamos a bordo de los buques. A veces no nos daba tiempo de hacer esto para todos los buques porque a veces había un volumen muy grande de buques que había que atender operacionalmente, pero sí tratábamos de hacerlo por lo menos a la gran mayoría de los buques que tuviéramos oportunidad. Hacerles este cálculo a cada uno de ellos. Nosotros íbamos a bordo, le preguntábamos al primer oficial o al capitán del buque, mire, usted tiene su cálculo de derrame hipotético de hidrocarburo, usted sabe cuánto derramaría, tiene el cálculo a bordo, cuánto derramaría a la hora de... Si nos decían que no, nosotros les hacíamos el cálculo, les hacíamos su cálculo, le dábamos una copia a ellos para que ellos lo tuvieran en su archivo y otra copia nos quedaba a nosotros en nuestra base de datos. Entonces fue algo muy bonito que desarrollamos allá y les puedo decir con toda confianza y con toda seguridad que en ningún otro terminal de Venezuela nadie hacía esto. Nadie hacía esto. Esto fue una iniciativa que nosotros tomamos allá en El Palito y fue motivado precisamente a un accidente que tuvimos una oportunidad, un buque en el año 2005, el buque Ellis Schult, durante una de las maniobras de atraque, colisionó con una de las estructuras del muelle nuestro allá. Y afortunadamente hubo dos puntos de impacto en el buque. Un punto de impacto fue a nivel de los tanques del centro del buque. No llegó a perforar el casco, pero sí produjo una pequeña abolladura y una grieta mínima. Y a nivel de la sala de máquinas hubo otro impacto también contra las estructuras del muelle. Pues. Entonces, a raíz de eso, nosotros nos comenzamos a preguntar, ¿y qué pasaría si en un futuro otro buque viene y produce un impacto mayor y derrama el contenido? Si viene a descargar, por ejemplo, derrama el contenido que trae, lo derrama acá en el terminal, producto del contacto violento con el muelle. Pues. Porque el terminal Palito, para los que no lo conocen, es uno de los terminales más peligrosos desde el punto de vista de la ejecución de la maniobra de atraque, porque es un terminal abierto. Su infraestructura portuaria está totalmente abierta a la mar, está desprotegida, entonces es un terminal que constantemente está expuesto a factores de corriente, fuertes vientos, las mareas. No es como decir el puerto de Puerto Cabello, que es un puerto protegido, con un malecón amplio, que es el mismo puerto donde yo trabajo acá en Ghana, es un puerto muy protegido, entonces la maniobra de atraque es bastante fácil y bastante segura de realizar. En el caso del Palito y el caso de José también, son terminales abiertos y terminales donde hay mucha probabilidad de que durante la maniobra de atraque, ya sea por factores ambientales o por el mismo error humano de parte de quien hace la maniobra, quien supervisa la maniobra, el piloto y la tripulación, se produzca un impacto violento contra el muelle. Pues. A raíz de este accidente que nosotros tuvimos allá, que gracias a Dios no produjo ningún derrame, nosotros tomamos la iniciativa de hacerle el cálculo a todos los buques o a casi todos los buques que atendíamos en el terminal marino El Palito. Entonces, fíjense, más o menos, uno toma la data del buque, hay que tomar la eslora, la manga, que es la B, el puntal, el peso muerto, todos esos parámetros. Nosotros íbamos a bordo, buscábamos los planos del buque, le pedíamos el apoyo a los oficiales del buque, si estaba en ello, porque hay oficiales que se negaban, hay buques que se negaban a darnos la información y bueno, no podíamos hacerlo. Pues. Pero aquellos que tenían a bien darnos la oportunidad de colaborar con ellos en este aspecto, nos suministraban la información allí mismo y eso en cuestión de 1 hora máximo, 2 horas, les hacíamos su cálculo y ellos se llevaban su documento para su referencia, ya tenían ahí ese valor agregado, lo tenían ellos y nosotros nos quedaba también en nuestra base de datos para, Dios no lo quiera, en un futuro ya teníamos una idea. Entonces, fíjense, esto establece básicamente varias hipótesis. Una hipótesis de daño en el costado, que es el side damage. Aquí podemos ver la fórmula, ¿no? Para este caso, la longitud es el daño que se produce longitudinal para un daño por el costado. En este caso de este buque, el Cape Akrotiri sería 12.72 metros. O sea,
que a la hora de que otro barco o que él choque con una estructura fija por un costado y ese choque o esa colisión afecte dos tanques de carga al mismo tiempo, se produciría una extensión longitudinal de esa avería de 12.72 metros, una extensión transversal de 8.4 metros y una extensión vertical de 21.4 metros. O sea, prácticamente todo el puntal del buque, pues 21.04. Todo, hay que asumir que todo el puntal del buque, desde el fondo del buque hasta la cubierta principal, se va a romper, pues. Y esto va a tener una penetración de 8.4 metros, desde el costado hacia adentro. Y una extensión longitudinal, la magnitud de ese daño a lo largo del eje longitudinal del buque sería de 12.72 metros. Para este buque en específico, si estudiamos otro buque con dimensiones y configuración de tanques diferentes, estos valores van a variar, evidentemente. Aquí tenemos otra de las hipótesis que se hace, daños en el fondo, que esto es, ya no sería por una colisión por el costado, sino ya sería en el caso hipotético de que el buque se vare, pues, caso como lo que pasó con el Exxon Valdez y la experiencia que tuvimos nosotros en Maracaibo con el Niso Amorgo. Pues. En estos casos, si el buque dispone a la mano de este material, de esta herramienta, inmediatamente se puede establecer con mayor precisión un plan de contingencia, porque ya se tienen cifras, ya uno puede manejar cifras de cuál es el estimado que el buque puede derramar en cualquiera de estos escenarios, ya sea por daños en el fondo o por daños en el costado motivado por una colisión con otro buque o con un objeto fijo. Una vez recabada toda esta información y hecho el cálculo, hecha la formulación, tenemos los resultados finales, que son aquí el derrame hipotético de hidrocarburos. Pues. Tenemos un volumen para daños en el costado, en este caso, que afectaran los tanques, que afectara simultáneamente el tanque 3 de estribor y el tanque 4 de estribor. El volumen que se derramaría serían 20.000 metros cúbicos o el equivalente en barriles, 125.897 barriles. Imagínense, si a este buque lo llegan a chocar, lo llegan a colisionar por un costado, como mínimo en ese momento, inmediatamente ya comenzaría a derramar este volumen, 125.000 barriles. Ese buque. Y eso representa un 17% de su capacidad. Ajá. Y para daños en el fondo, vamos a tener aquí, para daños en el fondo, 7.491 barriles. Para daños en el fondo. Este es el caso, 7.000 barriles, 7.491 barriles, es en el caso que se vean afectados 2 tanques de carga. Pero el caso más crítico es cuando se afecten a su vez 4 tanques de carga. O sea, que la ruptura del fondo agarre a 4 tanques de carga al mismo tiempo. Entonces, en este caso, el derrame que se produciría es 11.240 barriles. Y usted se preguntará por qué si el buque se vara, el daño en el fondo, la magnitud del derrame es menor que la de si un buque lo choca, daños en el costado. Pues fíjense, compare 125.000 barriles con 11.240. ¿Por qué? Porque en el caso de daño en el costado estamos asumiendo, la regla nos dice que hay que asumir que el barco se rompe totalmente desde la quilla o desde el fondo del buque hasta la cubierta principal. ¿Y eso qué hace? Eso hace que todo el petróleo o el producto que se esté transportando, los tanques de carga, prácticamente salga inmediatamente a borbotones hacia el exterior. En cambio, en el fondo hay una columna de agua. Si el barco está full cargado, está a máxima carga, máximo calado, hay una columna de agua que va a ejercer una presión hidrostática, lo cual dificulta mucho más que el petróleo salga más fácilmente hacia la superficie. ¿Entiendes? Mientras que en el costado no, en el costado usted está rompiendo todo el buque desde arriba hacia abajo, incluyendo lo que está flotando, lo que emerge, la parte del costado que emerge del buque y la parte que está sumergida. Y si usted tiene el buque cargado a máxima capacidad, nada más lo que está sobre la línea de flotación del buque sale por gravedad inmediatamente. Es lo primero que va a salir. Y bueno, lo que está por debajo
sale con más dificultad, pero igualito va a salir completo porque estás rompiendo todo el casco del buque. Entonces nosotros hacíamos eso, elaborábamos nuestro documento, nuestro cálculo, todo bien hecho, bien explicado, firmábamos, sellábamos, le dábamos una copia al buque, el buque nos firmaba y nos sellaba otra copia, y eso nos quedaba para nuestros archivos. Y ellos se llevaban, muchos quedaban muy contentos con eso porque tenían una idea ya del daño que ellos podían producir eventualmente a la hora de que fueran víctimas de un accidente. Porque les repito, uno preguntaba en los buques, ¿usted tiene idea de cuánto derramaría a la hora de un accidente? ¿Tiene esa información a bordo? No, no la tenemos. Entonces, bueno, nosotros les hacíamos ese cálculo, pues, y se lo dábamos como valor agregado al servicio que les prestábamos allí en el terminal. Y esto es algo que se hace en el diseño del buque. Como ya les dije, desde tempranas etapas de diseño del buque, esto hay que determinarlo, hay que determinar la magnitud del derrame que podría causar ese buque en un escenario de una colisión por el costado o un escenario de una varada que produzca daños en el fondo del casco del buque. Entonces, eso, los diseñadores tienen que trabajar en esto. Y eso debería tenerlo el buque entre su documentación técnica a bordo. Lamentablemente, no sé por qué no lo tienen, la mayoría no lo tienen, pero nosotros proactivamente en ese sentido, cuando veíamos que no lo teníamos, no nos costaba nada hacerles el cálculo y dárselos a ellos para que lo tuvieran y fuera parte de los archivos que ellos tienen a bordo. Ok, fíjese, otro de los actores importantes que contribuyen en el diseño del buque y por ende en la prevención de los derrames de hidrocarburos en la mar desde la etapa de diseño del buque, y no solamente desde la etapa de diseño del buque, durante toda la vida útil del buque, son las sociedades de clasificación. Para los que desconocen este término, sociedades de clasificación, básicamente las sociedades de clasificación son como una especie de ONG, unas organizaciones sin fines de lucro, dicen ellos sin fines de lucro, pero a la larga no es así. A la larga ellos cobran y cobran bastante por su servicio, pero ellos nacieron como organizaciones sin fines de lucro, con el fin único de regular el diseño, el mantenimiento y la operación del buque durante toda su vida útil. Como ya les dije, desde que se diseña el buque hasta que el buque muere, el buque nace con una sociedad de clase y puede ser que en el transcurso de su vida útil cambie de sociedad de clase, pero sigue con la obligación de cumplir con los estándares que la sociedad de clase le establece. Pues. Imagínese usted que usted es dueño de un buque, usted quiere meterse en el negocio de armador de buques, dueño de buques. Entonces, usted no es que va a mandar a diseñar el buque y bueno, diseñame un buque tanque de tantos metros de eslora, tanto de manga, tanto de puntal, que tenga 2 máquinas, que tenga 20 tanques, X. No, no, no. Hay unas normas especiales, aparte de las normas de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, que regulan lo que es el diseño y la construcción del buque. Y esas normas son las emitidas por las sociedades de clasificación. Estas sociedades de clase, como ya les dije, son organismos internacionales sin fines de lucro que establecen estándares, normas de clasificación y construcción que se usan desde el diseño, durante la operación, durante las labores de mantenimiento, hasta que el buque muere. Pues. Pero él está casado con eso. O sea, usted hoy manda a hacer el diseño de su buque y todos los planos que se generen con el diseño de su buque deben ir firmados y aprobados por una sociedad de clase X. Si ese buque no está clasificado, nadie le asegura el buque. Nadie le va a asegurar el buque. Y por otra parte, si usted no cumple durante la vida útil de su buque, si usted no cumple con los estándares que establecen estas sociedades de clasificación, usted es propenso a perder la clase. Pues. Se pierde el certificado de clase como tal, o sea que el buque pasa a ser lo que se llama un buque subestándar, un buque que no cumple con la sociedad de clase, con los parámetros de diseño para los cuales fue diseñado. Pierde la clase y esto le puede traer como consecuencia perder seguro, perder flete, nadie lo va a contratar porque ningún cliente serio va a contratar un buque que no cumpla con normas de seguridad como tal. ¿Entiendes? Entonces, las principales sociedades de clasificación del mundo están agrupadas en la IACS, la Asociación Internacional de Sociedades de Clase. Aquí pueden ver el sitio web de ellos.
Si pueden acceder a eso, eso está en el Reino Unido. Y además está a decir que la primera sociedad de clase que nació en el mundo fue la Lloyd's Register of Shipping, que nació en el Reino Unido precisamente, en el Café Lloyd's. Entonces, luego vinieron otras, pero son organismos con mucha tradición en este mercado, tienen más de 200 años de actividad, muchas de ellas, y se han ido haciendo de un nombre en el negocio marítimo internacional en cuanto a lo que es parámetros de construcción, de diseño y mantenimiento de los buques. Okay, tenemos la más grande que hay hoy día, es la DNB Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas Germanischer Lloyd. Esta es producto de una fusión que se realizó entre, al principio era DNB1, que era de Noruega, y Germanischer Lloyd, que era la sociedad de clase de Alemania. Ellas dos se fusionaron, unieron fuerzas y ahora son DNB Germanischer Lloyd. Y son la más grande del mundo, pues. Es la que tienen mayor volumen de trabajo a nivel mundial, motivado a esa fusión que tuvieron. Tenemos el Lloyd's Register, que es la más antigua. Tenemos el American Bureau of Shipping, que es la de Estados Unidos. Ahí tienen el vínculo para accesar a su página web también. Bureau Veritas, que es de Francia. Algunos de repente habrán escuchado hablar de Bureau Veritas en lo referente a los sistemas de gestión de calidad, porque Bureau Veritas también certifica sistemas de gestión de calidad. Pero Bureau Veritas nació como una sociedad de clase orientada a esto, a la clasificación, construcción de buques. Ese fue su negocio original. Luego se fue diversificando con el pasar del tiempo y de repente muchos que no están familiarizados con el negocio marítimo han escuchado hablar de Bureau Veritas, pero como un ente certificador de sistemas de gestión únicamente, pero no es así. Ellos nacieron como sociedad de clasificación de buques como tal. Tenemos el registro ruso, el registro italiano naval, que es el RINA, fíjese, de 1861. Bureau Veritas es de 1828, si mal no recuerdo. El registro coreano. En Venezuela, básicamente, lo más común es ver Lloyd's Register y American Bureau of Shipping, y eventualmente RINA. Son las tres que más o menos, por lo menos, mientras yo trabajé allá en Venezuela, eran las tres que... Lloyd's Register, ABS, y en una oportunidad tuve la oportunidad de trabajar con un buque clasificado con RINA, pues, con los italianos. Pero más que todo es ABS y Lloyd's Register. Y Bureau Veritas también. Bureau Veritas también hacía presencia fuerte en Venezuela. Sí, esas tres. Bureau Veritas, ABS y DNB también tenía presencia. Bueno, básicamente el papel de las sociedades de clasificación, aquí lo podemos ver. ¿Ven? En primer lugar, establecen normas y estándares de diseño y construcción para todo tipo de buques, no solamente para buques tanque. Si usted tiene buque de carga general, hay unas normas especiales de construcción y clasificación para buques de carga. Si tiene un buque de gran velocidad, como los buques ferries estos de gran velocidad que en un momento dado operaron para hacer tráfico entre Margarita y tierra firme, esos buques de gran velocidad tienen unas normas especiales de clasificación, aparte del código de la OMI, hay normas especiales de clasificación de cada sociedad de clase para el diseño, construcción y mantenimiento de estos buques. Realizan estudios científicos sobre la resistencia estructural del casco de los buques. Esto es muy importante porque, como les dije, durante toda la vida útil de un buque, el casco, o sea, desde que uno estudia ingeniería naval y cuando se estudia también marina mercante, se ve el casco del buque como una viga, pues. De hecho, parte de lo que en ingeniería naval se estudia hay una parte que es estructura de buque, que es casi como la misma ingeniería estructural que estudia un ingeniero civil, solo que es una viga, no está estudiando una viga que está flotando, pues. No está empotrada en una pared de concreto, no está empotrada en el suelo, no, sino es una viga que está flotando en el mar. Entonces, el buque se estudia como una viga. Por eso es que ellos, las sociedades de clase, de igual manera realizan estudios sobre resistencia estructural del casco de buque. Ellos hacen simulaciones, tienen software especiales para hacer simulaciones bajo distintos escenarios sobre el comportamiento estructural del buque en determinadas circunstancias, pues. Y esto les ayuda a que
a mejorar las reglas de construcción y clasificación para evitar que en un futuro un buque colapse estructuralmente. Si un buque se parte, imagínense un buque de petrolero que se parte en dos por fatiga de material o por el uso de un material inadecuado en la construcción, produce un derrame que, como ya vimos nada más en un ejemplo, como mínimo un buque del tipo del que les mostré ahí como ejemplo, como mínimo podría ser 11.000 barriles y como máximo, en el caso hipotético, 120 y pico mil de barriles. Entonces, imagínense lo que un plan de contingencia para un derrame de esa magnitud. De igual manera, ellos pueden actuar en nombre de la autoridad de un país de bandera en lo referente a certificados estatutarios del buque. ¿Qué pasa? Fíjense, nosotros en Venezuela tenemos nuestra autoridad marítima acuática en Venezuela, es el INEA. Y el INEA emite todos los certificados que exige la Organización Marítima Internacional. Pero hay organizaciones, hay países que delegan en la sociedad de clase, siendo la sociedad de clase un ente privado y en teoría una organización sin fines de lucro, puede ser que un gobierno dado delegue en la sociedad de clase la emisión de esos certificados, que son certificados que el Estado de bandera debería emitir, pues. En caso de Venezuela no es así porque el INEA emite todos esos certificados estatutarios, como se dice. Pero hay otros países que sí tienen esta modalidad, que el certificado, por ejemplo, el certificado de seguridad y construcción de buque de carga es emitido no por la bandera, no por el INEA, como decir, sino por una sociedad de clase, la sociedad de clase a la cual está adscrito el buque en cuestión. También ellos hacen certificación y auditorías del sistema de gestión de la seguridad de los buques en función del código ISM, que es un código, como ya les dije, un código de la Organización Marítima Internacional, que lo que persigue es la gestión de la seguridad operacional del buque desde el punto de vista de la organización de la compañía armadora y operadora del buque. Entonces, todos esos procesos internos de la compañía en tierra y a bordo del buque en materia de seguridad son regidos por el código ISM. Entonces, estas sociedades de clase también hacen certificación y auditoría sobre este sistema. Ok, ya fíjense esta parte. Como herramientas, hay una serie de herramientas informáticas y tecnológicas que ayudan a los operadores del buque, a los oficiales y tripulantes del buque, en la prevención de derrames de hidrocarburos en la mar. ¿Qué es esto? Esto no es más que programas de computación instalados a bordo que simulan las diferentes condiciones de estabilidad y esfuerzos estructurales a los que está expuesto el buque para cualquier configuración de carga. Estas herramientas son de utilidad para garantizar en primer lugar la estabilidad del buque, la integridad estructural antes, durante y después de la operación de carga. Entonces, esto es muy importante porque permite que el oficial a cargo de la carga del buque, que es el rol del primer oficial del buque, él debe hacer antes de recibir carga, antes de que él reciba carga en su buque, ya él le pasan una nominación de cuánto va a cargar y él debe alimentar en su sistema, tiene un software especial para esto, alimenta en su sistema un plan de carga y ese sistema le va a hacer la simulación de esa carga y le va a arrojar los resultados de ese cálculo en función de estabilidad, para evitar que el buque pierda estabilidad en primer lugar y también para evitar que el buque colapse estructuralmente. Entonces, de repente el sistema, antes de que él tome la carga, él hace diferentes planes de carga y de repente el sistema le va a decir una alarma, mira, este plan de carga no te sirve porque o te afecta la estabilidad o te puede producir un daño estructural. Pues esa carga puede producir, si la pones de esa manera, si la activas de esa manera, puede producir que el buque colapse, que el buque se te parta por la mitad. Entonces, es una herramienta de mucha importancia, sobre todo en los tanqueros, porque nos permite con antelación hacer un plan de carga adecuado que evite que el buque pierda estabilidad y que colapse estructuralmente. Porque como les dije anteriormente, un buque tanque que colapse estructuralmente es igual a derrame de hidrocarburos. Eso, y de igual manera, un buque que es tanquero que pierda estabilidad, las computacionales lo que persiguen es eso, pues. Que de manera proactiva el primer oficial del buque realice todas las simulaciones posibles
antes de cargar el buque, para que en la que le dé el mayor resultado en cuanto a estabilidad y refuerzos estructurales, él toma esa decisión, pues. Y de repente habrá un plan de carga que no le da, que le da alguna pérdida de estabilidad, una estabilidad deficiente, o le da de repente que el casco puede ser propenso a colapsar. Entonces, él va a descartar de esa y va a tomar la mejor, el cálculo que mejor le ofrezca, que le dé garantía de estabilidad e integridad estructural. Y esto no solamente en el momento que carga, sino durante la carga y durante inclusive la navegación del buque. Porque durante la navegación del buque, el buque va a estar expuesto a fuerzas externas que también pueden alterar tanto la estabilidad y pueden influir también en la integridad estructural del buque. Un temporal muy grande, como ya les voy a mostrar aquí gráficamente, un temporal muy grande, a pesar de que el buque puede estar muy bien cargado, puede cumplir con todas las condiciones, un buen plan de carga, pero un temporal muy grande, unas condiciones de oleaje muy grande, un temporal muy fuerte, puede ocasionar que un buque se parta en dos también. Entonces, todo esto hay que preverlo. Y la persona que tiene bajo sus hombros esa gran responsabilidad es el primer oficial del buque. Yo digo que ese es el hombre, el que nunca descansa, pues, él nunca descansa. Todos los demás pueden ir a tierra a descansar, a conocer, a hacer turismo, pero el primer oficial del buque, los que son marinos, que si hay alguno por aquí haciendo vida en este espacio hoy, sabe que es así. El primer oficial del buque nunca descansa, es la posición, si se quiere, después del capitán, de mayor estrés a bordo del buque, porque él es responsable de la carga del buque y de garantizar esto, la estabilidad y la integridad estructural del buque, dependiendo del plan de carga que él vaya a llevar a cabo. Fíjense, ¿ven? Como les decía anteriormente, el buque a lo largo de su vida útil, sobre todo los tanqueros, los grandes tanqueros y los buques que transportan cargas a granel, están expuestos a estas dos condiciones, condiciones de arrufo y quebranto. Esta que ven aquí arriba, el barquito rojo con negro que ven aquí, eso es arrufo. Entonces, ¿qué pasa ahí? El buque ahí se está comportando como una viga que está expuesta a dos fuerzas que lo empujan hacia arriba, que son las fuerzas de flotación, y una fuerza que se concentra, en teoría, en el centro de gravedad del buque, que está en el medio del buque. Entonces, también tenemos una condición de quebranto, que es el buquecito que tenemos aquí abajo, que es todo lo contrario. Cuando el buque está justo en medio del buque, justo la medianía del buque, está sobre la cresta de la ola, hay una fuerza de flotación actuando en el medio del buque y existen otras fuerzas, producto de la carga del buque, que pueden actuar de manera contraria y tratar de flexionar el buque en uno o en otro sentido. Aquí podemos ver en la figura que vemos, en la fotografía que vemos a la derecha del monitor, el colapso estructural del buque, fíjense, amarrado a muelle, fíjense que y se ve que es un muelle protegido totalmente, ahí no se ve oleaje de ningún tipo, y ahí está, el buque se partió por la mitad. ¿Entiendes? Esto no sé, desconozco qué fue lo que pasó ahí, pero de repente pudo haber sido un plan de carga mal establecido, pues, mal hecho. O fatiga estructural del buque, pues de repente un buque con 30 años de vida útil, 30 años, imagínense un buque llevando golpes de mar como los que les mostré aquí, arrufo y quebranto, 30 años. 20 años ya un buque es viejo, pues. Ya un buque de 20 años se considera viejo. Imagínense este ciclo durante 20 años. Esa viga flexionándose durante 20 años. Evidentemente que eso produce fatiga y en un momento dado el buque tiende a colapsar, pues, estructuralmente. Ya va. Déjeme entrar aquí otra vez que me quedé. Ajá. Ok, ya casi vamos a terminar. Ok, fíjense, aquí abajo podemos ver más o menos las pantallas que ofrece el software que ellos usan a bordo, donde hacen todas sus planes de carga, simulan todas las condiciones de carga, y ellos, fíjense aquí cómo les arrojan los resultados de estabilidad, y por una parte también les da la integridad estructural del casco. Pues. Entonces, dependiendo de cómo usted cargue el buque, primero lo vas a cargar en tu sistema, vas a hacer todas tus simulaciones,
El sistema te va a arrojar los resultados pertinentes y en función de eso se tomará la decisión de elegir uno u otro plan de carga. Si son varias alternativas, si tienes varias alternativas de planes de carga. Pero ese es, como les dije anteriormente, es una herramienta de mucha utilidad porque nos permite prevenir de que el buque pierda estabilidad o de que el buque sufra un colapso estructural en un momento dado. Y todos estos software, todos estos programas computacionales que están instalados a bordo para realizar estas simulaciones por parte del primer oficial están avalados y certificados por una sociedad de clase. O sea, la sociedad de clase también, aparte de que verifica la integridad estructural del buque durante toda su vida útil, también verifica la exactitud de los cálculos arrojados por estos programas que están instalados a bordo. Entonces, de hecho, hay una norma específica que establece los parámetros para los resultados que deben arrojar estos software de estabilidad y de integridad estructural a bordo del buque. Lo establece la Asociación Internacional de Sociedades de Clase. Entonces, es una herramienta muy útil de verdad que nos permite eso, evitar accidentes y eventuales derrames en el mar. Porque como les dije, un buque tanquero cuando se parte por la mitad, eso es igual a derrame. Un buque tanquero cuando se voltea y pierde estabilidad es igual a derrame. Entonces, estas herramientas informáticas nos permiten de cierta manera evitar los derrames de igual manera. No es solamente la integridad estructural del buque, la buena capacitación y las competencias del personal, sino también nos apoyamos en estas herramientas informáticas para evitar la ocurrencia de todos esos eventos no deseados. Bueno, ya a manera de conclusiones, vamos a leerles por aquí rápidamente. Fíjense, el diseño del buque tanque de conformidad con las normas internacionales, códigos, convenios de la OMI y normas técnicas de convenio de la OMI constituyen una medida eficaz para prevenir la ocurrencia de derrames accidentales de hidrocarburos en la mar y minimizar de cierta manera su impacto en el medio marino costero. Pero esto, como hemos dicho, no es suficiente. No es suficiente aplicar códigos, convenios y estándares internacionales. Debemos enfatizar en otros aspectos. Los instrumentos técnicos establecidos en el convenio MARPOL 7378 permiten al proyectista del buque predecir las cantidades probables a ser derramadas por el buque en caso de eventos de colisiones y varadas. De igual forma, se minimiza la cantidad de hidrocarburo vertido al mar, puesto que se limita la capacidad de los tanques de carga. ¿Entiende? El convenio MARPOL te establece un mínimo del volumen que deben poseer los tanques de carga de cada buque. Entonces, eso de cierta manera te limita el volumen que eventualmente podría ser derramado a la mar a la hora de un accidente. Por otra parte, el diseño del buque por sí solo, como les dije anteriormente, por sí solo no constituye una garantía para evitar la ocurrencia de derrame de hidrocarburos en la mar. Es necesaria la implementación de una cultura organizacional por parte de la compañía armadora, la cual debe estar orientada a la seguridad y protección del medio marino, así como contar con tripulaciones bien entrenadas y profesionalizadas para operar el buque. Y en esto tienen mucha relevancia los paradigmas de la seguridad marítima de los cuales hablamos en su debido momento. El papel de la administración, La administración, cuando hablamos de administración, es el gobierno. Pues en nuestro caso en Venezuela sería el INEA, el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, que es el ente rector de todas las políticas acuáticas del país. En el papel de la administración, las sociedades de clase, el guardacostas, los clubes de protección e indemnización, el OSIN, que es una organización internacional también consultiva, especialmente dedicada al negocio de los buques petroleros, y otros entes responsables de la verificación de las condiciones de operación del buque durante su vida útil, constituyen un complemento al diseño del buque. Como ya les dije antes, no es solamente hacer un buen diseño del buque, sino también deben intervenir en la garantía de la seguridad operacional del buque y la protección del medio marino, el trabajo conjunto entre la administración marítima del país de bandera del buque, las sociedades de clase, puesto que las sociedades de clase participan en el diseño, en las inspecciones y en el mantenimiento periódico de los buques, los organismos como el guardacostas, las compañías de seguro, los clubes de P&I y otros organismos internacionales
todos ellos intervienen de una manera u otra en que las condiciones del buque sean las más idóneas y aptas para prevenir accidentes en la mar y por ende, si nos referimos a buques tanque, por ende, la ocurrencia de derrames de hidrocarburos en la mar. Bueno, sin más que agregar, esto es un tema que tiene mucha tela que cortar, pero lamentablemente el tiempo de este tipo de eventos es limitado y no da para más, pues, pero sí más o menos quise demostrarles a grandes rasgos todos los principales aspectos considerados en el diseño de un buque tanque a los fines de minimizar el impacto que se podría producir en un eventual derrame de hidrocarburos por un accidente. Y por las condiciones típicas operacionales del buque como tal. Pues, como ya les dije, el buque durante su vida útil está expuesto a condiciones de fatiga durante toda su vida útil. Es por eso que se requiere un monitoreo constante de las condiciones estructurales del buque y de las políticas de mantenimiento que lleve a cabo la compañía armadora. Muchas gracias por su atención. Al igual que ustedes, todos estamos cansados, pero bueno, espero que haya sido de utilidad el conversatorio que hemos tenido el día de hoy. Bueno, quedo abierto a sus inquietudes, sobre todo los aportes que tengan bien hacer, un aporte, alguna corrección, algo que agregar. Soy bienvenido a eso. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Excelente su ponencia. Como tal lo indicó, empezamos la ronda de preguntas. Por favor, el que tenga alguna inquietud, alguna referencia que hacer, puede levantar la mano a través del botón participantes, donde sale el nombre de cada uno. Pueden hacer clic y dar a levantar la mano. También pueden realizar su pregunta por escrito si tienen algún problema de audio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Existe alguna pregunta? Bueno, la presentación fue muy clara, pero al parecer no tenemos preguntas. Vamos a esperar si alguien tiene alguna pregunta. De todas maneras, amiga Iris, les voy a dejar, si en un futuro llega a surgir alguna inquietud, les voy a dejar aquí mi dirección de correo personal y pueden escribirme allí cualquier cosa. Por supuesto. Creo que Marítima Industrial desea realizar una pregunta. Por favor, adelante. Muy buenas tardes, buenas noches, Carlos. Felicitaciones. Realmente no tengo ninguna pregunta porque tu conferencia ha sido magistral. Te felicito. Saludos, profesor. Saludos. Tu disertación muy didáctica, muy pausada, muy detallada, y coincido con el otro comentario de la colega y un colega que dice que a pesar de que es un tema técnico, que es un tema complejo, lo expusiste de manera magistral y muy sencillamente, y creo que ha quedado muy claro. Quisiera únicamente, Carlos, dar un aporte, porque hiciste una analogía comparativa de la sociedad de clasificación a nivel mundial y explicaste la limitación que tenemos por constitución en Venezuela. Y es importante aclararle a todo este distinguido panel que está en este foro, en este webinar, con esta espectacular iniciativa que han hecho por el tema ambiental, sobre todo por el tema del derrame reciente que hubo en el Palito, que sería muy importante aclararles que, como tú dijiste, la Autoridad Marítima en Venezuela, INEA, es quien emite los certificados y no delega en ninguna OR ni en ninguna sociedad de clasificación una función que está estipulada de acuerdo al Código Internacional para las OR, es decir, las organizaciones reconocidas, de acuerdo al convenio SOLA, para que representen o delegan la función de emisión de los certificados tal cual como tú lo explicaste. Pero sí es importante que lo pudiese destacar y lo refuerces, porque mucha gente no entiende
¿por qué si en Venezuela las sociedades de clasificación en teoría no pueden operar, no pueden funcionar, no pueden representar a nadie, ni pueden representar la bandera, cómo es que ellos funcionan? Porque resulta que las sociedades de clasificación cumplen otro tipo de funcionamiento y de diseño de investigación, tal como tú lo dijiste, y son quienes coadyuvan con toda la parte de investigación científica, los estándares, reglas y regulaciones propias de las sociedades de clasificación. Y son ellos una ecuación muy importante en el sector marítimo y el sector naviero, e inclusive en el sector industrial. Me gustaría que pudieras, por favor, ampliar ese aspecto, porque eso en otras partes del mundo no es así. El único país atípico que lo tiene así es Venezuela, por una circunstancia, digamos, legal de constitución y de la Ley General de Marina y Actividades Conexas. Sí, correcto. Correcto, profesor. Gracias, gracias. Es un placer de verdad que usted esté participando acá. Les aclaro que el profesor Rondón, el capitán Rondón, fue profesor mío en el diplomado de gestión del negocio marítimo en Venezuela. Una persona bastante curtido en el medio marítimo y especialista en la parte de protección y seguridad del buque y las instalaciones portuarias. Actualmente se desempeña también como profesor en la Universidad Marítima Internacional de Panamá, tengo entendido, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, atendiendo a sus requerimientos, sí, en efecto tiene razón. En Venezuela es una condición atípica donde las sociedades de clasificación no cumplen ese rol que cumplen en otros países, pues. Pero sí, eso no les resta importancia, porque las sociedades de clasificación no están hechas solo para emitir certificados al buque. Las sociedades de clasificación, como les dije, intervienen en el diseño del buque desde las etapas iniciales del diseño del buque, porque ellas tienen unas normas especiales para el diseño y construcción de buques. Entonces, cuando usted inicia el diseño de un buque, usted elige una sociedad de clase por la cual se va a regir ese buque, desde el diseño hasta el final de la vida útil del buque. Y fíjese usted que no solamente regulan el diseño y la construcción, sino también el mantenimiento del buque a lo largo de la vida útil. Correcto, la vida útil, el ciclo de vida de la clase. Correcto, a través de una serie de inspecciones periódicas y auditorías que se realizan al buque. O sea, cada cierto tiempo el buque tiene que ir a un mantenimiento periódico mayor, por decirles algo, para que lo vean así, lo que llamamos un overhaul, pues, pero se le podría llamar un mantenimiento mayor. Mantenimiento en dique. Correcto, entonces el buque se va a dique, por ejemplo, Dianca, un dique como Dianca, va a dique, sacan el buque del agua y el inspector de clase hace un chequeo general de todo el buque y va haciendo recomendaciones sobre la integridad estructural del buque, sobre todo. Entonces, él de repente manda a que se le haga un examen específico al buque, bueno, un examen de medición de espesores por ultrasonido a todo el casco y a las estructuras internas del buque. Dependiendo de los resultados de ese examen, de esa prueba que manda a hacer el inspector de la clase, los resultados que eso arroje, él determinará, bueno, hay que cambiar una sección del casco de la plancha de esta parte, hay que cambiar esta parte por acá, hay que reemplazar una sección de 1 metro por 3 metros en esta sección del casco, etcétera, etcétera. Entonces, es algo interesante, ¿verdad? Porque sin el apoyo de las sociedades de clase en lo que es la operación y el mantenimiento del buque, no se lograría tampoco la seguridad del buque como tal. Entonces, no es solamente emisión de certificado, es también el seguimiento a la vida del buque durante toda su operación y mantenimiento, desde que nace hasta que muere. Excelente, Carlos, muy bien. Y tal como tú lo dijiste, estas organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, que tienen algunas 150 hasta 200, 210 años de fundación, ellas cuando nacieron, básicamente nacieron fue para regular el tema de los seguros, las pólizas, y para regular todos los temas de seguridad marítima. De tal manera que históricamente, por más de 150 años, todas las banderas del mundo y todas las administraciones en todas partes del mundo se han apoyado y han delegado en la sociedad de clasificación la función de fiscalización, control, inspección y reconocimientos anuales de todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad marítima, seguridad operacional, prevención de contaminación y unos altos estándares, como tú acabas muy bien de reforzar, de todo lo que es el tema de diseño, construcción, mantenimiento y operación segura de las naves. Incluso auditorías de los sistemas de gestión de seguridad del buque y de la compañía. Ellos también intervienen en eso también. Sí. Es correcto. Ese es el fuerte de la sociedad de clasificación. Así es. Correcto. Sí. Bueno, gracias por su aporte.
Gracias a usted por su aporte, profesor. Encantado. Sí. Gracias por su participación. Gracias, ingeniero. Excelente. Excelente su Gracias. participación. El Gracias. señor Armando Hernández tiene una pregunta. Por favor, tiene la palabra. Aquí puedo leerla. ¿Existen planes de contingencia en lo inmediato por parte del buque responsable mientras se activan los del puerto o una empresa? Claro, claro. Todo buque, aparte de lo que les dije ahí, de ese cálculo que debería llevar todo buque a bordo para estimar cuánto sería la magnitud del derrame que ellos podrían producir eventualmente a la hora de un accidente, ellos tienen a bordo establecido un pequeño plan de contingencia que lo llaman normalmente el SOPEC. El SOPEC es un plan de contingencia a bordo con sus procedimientos y sus herramientas y equipos para contener cualquier derrame accidental. Pero no derrames de gran magnitud, derrames de repente de cuando un buque está cargando y se revienta una tubería en cubierta, por decir algo. Entonces se mancha la cubierta de petróleo o de combustible, lo que sea. Ellos tienen a bordo trapos, materiales oleofílicos, hasta acerrín, que el acerrín se usa también para tiene pero derrames de magnitudes mínimas, ¿no? Un derrame ya como el derrame producido por la ruptura del casco motivado a una colisión por un costado, o la ruptura del casco en el fondo motivado a la varada del buque con un fondo rocoso o un fondo de arrecife, eso no lo puede controlar a bordo del buque nadie porque es algo de mucha magnitud. Pero un derrame accidental con motivo de la operación del buque durante una operación de carga o descarga, ya sea por la ruptura de una tubería, la ruptura de una válvula, de una brida, que produzca algo muy puntual, que manche la cubierta del buque, por ejemplo, eso puede ser atacado por el buque porque hay planes de contingencia específicos para eso, con sus procedimientos y sus herramientas y materiales. Pues. Eso normalmente se llama el SOPEC, que es el plan de contingencia para atender derrames en el buque por parte de la tripulación. Pues es la primera respuesta que se va a dar. Ya cuando eso se escapa de las manos de la tripulación, que es un derrame ya de magnitudes mayores, como los que tratamos en el ejemplo que les puse del cálculo del derrame hipotético de hidrocarburos por varada o por colisión, eso sí no lo puede controlar la tripulación con el plan de contingencia interno que ellos tienen a bordo. Eso es algo que se escapa de sus manos por la magnitud de las cantidades que se manejan. O sea, imagínate una tripulación de 20, 21 personas, que es lo que normalmente hace vida a bordo de un tanquero, no puede contener un derrame de 125.000 barriles o de 11.000 barriles. Pero un derrame que se produzca sobre cubierta de 10 barriles, 20 barriles, porque se rompió una válvula o porque se rompió una tubería, eso sí lo pueden, de repente lo podría manejar de 5 barriles, 4 barriles, lo podría manejar la tripulación tranquilamente porque tienen los medios para eso. Tienen el entrenamiento, tienen el procedimiento y los materiales y equipos para llevar a cabo un plan de contingencia, que es el denominado SOPEC. Excelente, ingeniero. Muchas gracias, señor Armando Hernández. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que realizar? Miren, y una cosa que le iba a decir, eso es algo de lo que se cuidan mucho las tripulaciones de los buques. El buque se cuida demasiado de producir un derrame, porque un buque que se aparezca en un puerto internacional con el casco manchado o la cubierta manchada de producto, eso es seguro que el buque va a ser multado. Va a ser multado y es, hablando coloquialmente, como hablamos en Venezuela, es una raya para el buque, para el capitán y para la compañía dueña del buque. Entonces, ellos tienen eso muy al día. Lo que es el plan de contingencia local del buque lo tienen muy al día, porque a la hora de que eso ocurra, eso no lo dejan pasar por alto. Pues ellos intervienen rápidamente para mitigar eso, actuar contra cualquier eventual derrame que se produzca por eso. Excelente. Muy interesante, de verdad, los aspectos que se han tocado durante esta conferencia. Me gustaría también que, bueno, si no hay más preguntas en esta sala,
nos gustaría, ingeniero, que usted pues nos hiciera unas palabras de conclusión final, un cierre referente, bueno, a los sucesos que estamos viviendo en la actualidad aquí en Venezuela, en referente a los derrames que se han visto, que bueno, son provenientes de, por ejemplo, el de la refinería El Palito. Sí, fíjense, básicamente, lo más importante es crear conciencia, pues, es crear conciencia y ser sinceros ante la ocurrencia de un derrame X o Y. Porque es como el que está enfermo, pues, como cuando uno está enfermo, Dios no lo quiera. Si usted tiene un cáncer y a usted le dicen que tiene cáncer, pero usted no acepta que tiene ese cáncer, no se va a curar. Lo primero que pasa para enfrentar la cura de una enfermedad es la aceptación de la misma, para poder comenzar a luchar contra ella. Entonces, si nosotros producimos X contaminación al ambiente, pero lo escondemos, lo tapamos o tratamos de minimizarlo, no vamos a luchar contra eso y seguiremos incurriendo en eso día a día. En parte por eso es que les quise poner este ejemplo que yo les puse del cálculo que nosotros hacíamos a todos los buques que se nos presentaban allá en el Palito, porque teníamos esa conciencia ambiental, pues el equipo de trabajo que teníamos allá, teníamos esa conciencia ambiental de la magnitud del daño que se puede producir a la hora de un derrame de hidrocarburos, en especial de crudo o de fuel oil, combustibles negros, pues, lo que llaman productos negros. Eso es algo que es prácticamente, se puede remediar, pero las consecuencias y las secuelas duran mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, lo más importante es crear conciencia sobre eso. Primero, mantener una actitud proactiva para evitar que eso se produzca. Pero si eso se llega a producir, lo primero que hay que hacer es que aceptarlo para luchar contra eso. Como les dije, nadie quiere llegar a ejecutar un plan de contingencia. Nadie quiere llegar a eso. Y yo les digo, un plan de contingencia de derrame de hidrocarburos en la mar es una de las cosas más extenuantes física y mentalmente que puede haber. Nosotros en el Palito en muchas oportunidades hicimos simulacros de derrame de hidrocarburos en la mar y eso era que uno terminaba lo que llaman uno coloquialmente hablando reventado, porque eso era todo el día tendiendo barreras, llevando sol en una lancha, llevando oleaje en una lancha, sol, a veces sin comer, a veces ni se almorzaba porque nos agarraba hasta la tarde haciendo el simulacro. Entonces no solamente era desplegar la bandera de la barrera, después era recoger todas esas barreras y llevarlas a tierra otra vez. Entonces nadie quiere hacer eso porque está bien. Es algo divertido cuando se hace como a manera de simulacro, porque uno lo hacía como simulacro y muchas veces inclusive invitamos universidades, invitamos a los estudiantes de Ingeniería Naval de la UNEFA de Puerto Cabello, muchas veces los invitamos para que participaran con nosotros en los simulacros y ellos lo tomaban como algo divertido, como un deporte de aventura, como algo que les llenaba de ánimo, de gozo y tal, pero a la hora de la realidad no es nada divertido porque primero te desgastas físicamente, te desgastas emocionalmente y después tienes conciencia de que se produjo un daño que prácticamente en muchas ocasiones puede ser hasta irreversible para la naturaleza. O en el mejor de los casos puede remediarse, pero al pasar de los años, después de que pase mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, al final de cuentas, la idea es eso, tomar conciencia de que este planeta es nuestra casa, de que hasta ahora no tenemos ninguna otra casa visualizada en el espacio, sino nada más esta, y todo lo que nosotros le hagamos a nuestro planeta, a final de cuentas nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, y de repente no a nosotros mismos, sino a los que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos, nietos y a toda nuestra descendencia. Pues. Entonces, es eso, básicamente, como les dije anteriormente en el concepto de seguridad marítima, es combinar la parte material o la parte de la eficiencia con la parte de la seguridad y con la rentabilidad económica, pues, porque no estamos diciéndole a nadie que pierda dinero por garantizar la integridad del medio ambiente donde llevamos a cabo nuestras operaciones. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando de que se llegue a un equilibrio como tal entre todos esos factores. Pues. Que tengamos una actividad económica, ya sea de refinación, de extracción, de producción, que sea económicamente rentable, pero que a su vez sea amigable con el medio ambiente. Pues, y que garantice la seguridad de las personas involucradas en esa operación. Eso es básicamente la idea que se persigue.
Yo creo que eso Excelente, como lo dice usted, ingeniero. Preservar nuestra casa común, que es sí. este planeta. La señora Adriana Pérez, me parece que levantó la mano. ¿Tiene algún comentario, alguna inquietud? Hola, buenas noches. No, ese es el emoji de aplausos, porque me pareció muy bueno también lo que dijo de que es nuestra casa común y que debemos cuidarla ciertamente. Eso es lo más importante. Así que bueno, felicitaciones. Correcto. Muchas Gracias, gracias gracias. por todo. Gracias, gracias. Bueno, con este cierre, ingeniero, queremos dar las gracias a todas las personas que han participado en este webinar. Queremos dar las gracias especialmente de parte de las Fundaciones Raíces Universitarias de Venezuela, Cultivando Lazos y Red Ambiental de Venezuela, al ingeniero Carlos Laya por haber compartido con nosotros su experiencia, su trayectoria. Aquí, bueno, durante estas casi 2 horas que hemos compartido en este webinar. De verdad, muchas gracias, a pesar de las horas de diferencia que cada uno puede tener desde el sitio en el que ha realizado la conexión. Bueno, agradecemos su tiempo, agradecemos la Gracias. información, agradecemos su participación. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Y bueno, yo me pongo la orden desde ya para un futuro evento. Si tienen a bien invitarme, puedo participar nuevamente en algo. Con tiempo podemos desarrollar alguna otra iniciativa. Pero me pongo la orden de verdad porque los felicito porque es una iniciativa que han tomado y que vale la pena asumir. Pues. Una iniciativa que vale la pena asumir porque, como les dije, poca gente se interesa hoy en día en lo que es el medio ambiente y mucha gente le resta atención a esto, mucha gente minimiza esto. Pues. Hay gente que no cree en el cambio climático. Pues. Hay gente que dice que eso es un mito, que eso es un invento de gente que cree en conspiraciones, de gente que está en contra del desarrollo de la economía, X o Y. Y no es así, pues, no es así. Poco a poco estamos destruyendo la única casa que tenemos, la única casa que tenemos. Así es, los efectos del cambio climático cada vez se pueden sentir más en nuestro planeta. Sí. Cada una de las localidades, aunque aquí en Venezuela no sentimos de momento la manera tan drástica como se están sintiendo en otros países el cambio climático, pues aquí, sinceramente, como lo dice usted, ingeniero, no muchas personas prestan atención a esta problemática. Es una de las más importantes, porque si no tenemos el ambiente donde desarrollarnos, no dedicamos a nuestra casa común, pues no vamos a poder realizar ninguna actividad. Gracias. Muchas gracias a todos entonces. Buenas noches. Abrazos y bendiciones a todos. Felicidades. Igualmente para todos.